Vamos a esta hora de inmediato en vivo con Marilena Guayasco porque se inicia el quinto core ejecutivo. Marilena. Efectivamente, acaba de ser inaugurado este core ejecutivo por el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Ahora, palabras del premier Fernando Zavala. Veamos. Realmente un gusto y honor estar reunidos aquí en este quinto core ejecutivo y el primero del segundo año. Quisiera aprovechar esta oportunidad. Estamos aquí reunidos para reflexionar sobre un tema de relevancia para todos. El rol que tenemos las autoridades, diferentes niveles de gobierno, para ser los mediadores y responsables de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos en un ambiente democrático. Las democracias no se defienden solas. Como autoridades y ciudadanos hay que defenderlas, y ¿cómo se defiende? Restaurando la confianza de los ciudadanos, recogiendo sus necesidades y resolviéndolos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Logrando que estos espacios como estos contribuyan a cada vez tener un Estado más eficiente, aumentando nuestra efectividad, disminuyendo la exclusión y generando finalmente oportunidades. En este quinto core ejecutivo vamos a tener la oportunidad de tener más de 190 reuniones. Ahora quiero en esta oportunidad hacerles un breve resumen de dónde estamos en ese cumplimiento de objetivos de cara al ciudadano. Hemos tenido 1.917 compromisos que ya se han cerrado. Y hay 414 que están en vías de trabajo. Quiero felicitar al MINAGRI, al Ministerio de Agricultura, y al MINSA, que son los que han tenido más demanda y han mostrado un alto cumplimiento. Asimismo, felicitar a Huánuco y a Cusco, que también en términos relativos son los que más cumplimientos han tenido a lo largo de estos meses de trabajo. También recordarles que a raíz de estas reuniones del core ejecutivo también hemos implementado trabajos directos con los municipios y ya hemos tenido la oportunidad de estar en 2 macrorregiones y esta semana vamos a tener un trabajo con Lima Provincias, Lima Metropolitana y el Callao a nivel de municipios. Así que la verdad no queda más que agradecerles a ustedes, gobernadores, ministros, por este avance importante en el cumplimiento de los sectores, en el cumplimiento de los compromisos. Y hay ejemplos concretos, desde el Ministerio de Economía, con el Gobierno Regional de Cajamarca, con un fondo de adelanto social que esperamos replicar con 5 regiones más, cumplimientos del MINSA con la región San Martín, para ver mejoras en la infraestructura, agricultura y riego con casi todas las regiones para este proyecto tan importante, Sierra Azul y otros. Como bien mencionó el vicepresidente, nuestro país ha tenido un conjunto de movilizaciones sociales en las últimas semanas. Demandas muchas veces justas, muchas veces demandas que venían de acuerdos de gobiernos anteriores. En la mayoría de estos casos, en un trabajo conjunto con ustedes, hemos podido trabajar con los gremios. Hemos logrado llegar a un entendimiento con los médicos, con las enfermeras, con las obstetras, con varios sindicatos de educación. Hoy, en paralelo a esta reunión, también la ministra de Educación, que no está con nosotros, está tratando de conversar con el último gremio de educadores que falta. Lamentablemente, ese trabajo de todo el fin de semana con representantes de varios partidos políticos todavía no llega a frutos. Esperamos, porque tenemos la intención de llegar a un acuerdo que permita seguir avanzando en esa necesidad de todo el Perú de tener la mejor educación, que nuestros niñas y niños puedan regresar a las escuelas y todos convencidos que tenemos que ir
caminando hacia una educación que nos ayude a tener mayor competitividad a nivel de nuestros niños, tener mayor acceso de todo el Perú a la educación. Así que esperemos tener noticias que vayan en ese sentido. Como objetivo en este segundo año, el gobierno del presidente se ha puesto como meta el crecimiento económico, regresar a crecimientos por encima del 4%, la generación de empleo, y ahí mencionar que ya la semana pasada en el Consejo de Ministros hemos aprobado el preplan de lo que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Son más de 23.000 millones de soles que se van a invertir en los próximos 4 años. El director de la autoridad y el presidente de la República estuvieron en Piura la semana pasada presentando el plan. Después hemos tenido presentaciones en Chiclayo, hemos tenido presentaciones en Trujillo y esta semana vamos a estar en Ica. ¿Y dónde más, Pablo? Y en Chimbote, haciendo lo mismo, para recibir los comentarios. En este proceso de generar más empleo en el Perú, las estimaciones de la autoridad es que a través de lo que es la reconstrucción vamos a poder generar 150.000 empleos adicionales en el Perú. Así que tenemos que trabajar juntos, de la mano de ustedes, para que esto se haga realidad. Entonces, crecimiento económico, mayor empleo, continuar con las mejoras en seguridad ciudadana y mejorar los servicios que prestamos al ciudadano. Y eso no solo es un objetivo del gobierno central, sino que estoy seguro es un objetivo compartido con ustedes, gobernadores. No tenemos duda que este quinto GORE ejecutivo es una nueva oportunidad para acordar y cumplir los compromisos. También para facilitar las transferencias de los recursos requeridos. Vamos a tener la oportunidad, seguramente en este número de reuniones, de abordar los temas presupuestales. Como ustedes saben, a fin de mes, el Consejo de Ministros tiene que estar aprobando la nueva propuesta de ley de presupuesto y enviándola al Congreso. El cuarto GORE hubo un tema de discusión importante para todos nosotros, que fue justamente cómo podemos mejorar y delimitar las competencias del gobierno cara a los servicios al ciudadano. Y hubo un compromiso asumido por la PCM y que hoy día la vamos a poner a su consideración. La Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Descentralización han venido trabajando con funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, un análisis de 6 procesos estratégicos en agua y saneamiento, educación y otros. En este GORE estamos seguros que conversaremos sobre esos temas. Desde el Poder Ejecutivo estamos convencidos que tenemos que trabajar por un Estado eficiente, donde cada nivel de gobierno asume la responsabilidad que le corresponde y que pueda asumir, poniendo por delante la necesidad de asegurar servicios de calidad a los ciudadanos. Y bueno, hoy día tenemos un invitado especial en sintonía con lo que la ciudadanía demanda en cuanto a la lucha contra la corrupción. Hoy día vamos a tener la oportunidad de tener la presentación del nuevo Contralor General de la República. Tenemos que comprometernos a contribuir, a reducir y ojalá eliminar la corrupción. Así que hoy tendremos la oportunidad de que el Contralor comparta con nosotros sus ideas, sus planes, que seguramente necesitarán el apoyo de todos nosotros para llevarse a cabo. Nosotros, todos nosotros, somos el equipo que ha elegido a los ciudadanos para trabajar por ellos. Somos el equipo al que nos han confiado el manejo del Estado. Esta es una gran responsabilidad que asumimos juntos. Hoy, como les decía, tenemos 190 reuniones bilaterales
y mañana trabajaremos las conclusiones con el señor Presidente de la República. Quiero en esta oportunidad agradecer al presidente saliente, Edwin Licona, por el trabajo que tuvo durante 4 gores ejecutivos y darle la bienvenida a Luis Valdés, nuestro nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores, que estoy seguro tendrá un trabajo muy importante en los próximos meses. Y desde ya mi compromiso a seguir trabajando con todos ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. En las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en esta parte de inauguración del quinto GORE Ejecutivo 2017. Y justamente va a hacer uso de la palabra el flamante presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdés. Señor Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, señor Premier Fernando Zavala, señor Nelson Chac, Contralor General de la República, hermanos gobernadores, amigos ministros, muy buenos días. En verdad para nosotros es una gran oportunidad nuevamente de estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes una mesa de trabajo que de hecho estoy seguro va a redundar en un beneficio para nuestra población, sobre todo aquella que es más vulnerable, digamos, con los embates, no solamente de la naturaleza, sino también de la corrupción y de repente de la falta de planificación que ha tenido el Perú en los últimos años, en las últimas décadas. Hemos pedido desde la plataforma de los gobiernos regionales la presencia hoy del señor Nelson Chac, Contralor General de la República, para poder trabajar de manera conjunta, de manera articulada, sobre un mal que debemos ser conscientes nos ataca a toda la sociedad peruana, que es el tema de la corrupción. Seguro que la corrupción no solamente disminuye el crecimiento económico, sino también desestabiliza la gobernabilidad democrática, afecta el desempleo, genera atraso, genera desigualdad. Y en verdad eso es lo que a nosotros nos conmueve y nos lleva a pedir, a solicitar esta mesa de trabajo, entendiendo también que la corrupción por años ha sido un mal social, un fenómeno que ha afectado no solamente la identidad de nuestro país, sino también de nuestra nación. Por eso estoy seguro que hoy con la presencia del nuevo Contralor se va a generar una nueva corriente, una nueva vislumbro, un nuevo Perú, pero siendo enfáticos que también la Contraloría requiere una reestructuración, requiere una reingeniería para hacer un trabajo más efectivo, más eficiente. Y desde los gobiernos regionales reprochamos, condenamos todo acto de corrupción, por las razones que ya las hemos expuesto. Entendemos que el país en las últimas jornadas ha tenido una serie de conflictos políticos que también ha afectado el crecimiento del país y desde los gobiernos regionales pedimos a todas las fuerzas políticas a trabajar sobre todo por aquellos peruanos que necesitan de todos nosotros para que ellos puedan tener mejores condiciones de vida. Señor Premier, señor Vicepresidente, señor Contralor, les agradezco su presencia, los señores ministros también esta mañana y estoy seguro y convencido de que al término de esta mesa de trabajo, de esta jornada también vamos a tener las mejores conclusiones y los mejores resultados. Muchas gracias. Han sido palabras finales del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdés. Ahora damos paso a la presentación que Se va realizará el señor Contralor a presentar en estos momentos el nuevo Contralor Nelson General de la República, Nelson Chac, quien tratará sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Los sectores que son los más demandados de reuniones es el Ministerio de Educación, Vivienda y Construcción, Salud, Agricultura y Energía y Minas. Las reuniones están programadas hasta las 6 de la tarde, sin embargo, por el interés que hay, hemos quedado con los ministros que nos quedamos hasta la hora que sea necesaria, si es que hay solicitud de reuniones adicionales de parte de los gobernadores para realmente aprovechar el día. Y algo nuevo también que hemos hecho esta vez, hemos puesto también a Proinversión como uno de los, como un sector adicional, porque habíamos tenido varias solicitudes de parte de los gobernadores regionales. Bueno, bienvenido, señor Contralor. Muchas gracias. Señor primer vicepresidente de la República, señor presidente del Consejo de Ministros,
Señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señoras y señores gobernadores regionales, señoras y señores ministros de Estado, señor presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, señor presidente de la Asociación de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, estimados amigos y amigas, funcionarios públicos, muy buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación a este quinto GORE ejecutivo, al cual asisto con mucho interés, porque es mi deseo, a nombre de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, que podamos trabajar juntos en la lucha contra la corrupción, en tratar de reducir la impunidad y de esa manera avanzar seriamente en la lucha contra esta lacra que tanto daño nos hace como sociedad. He preparado algunas filminas para ilustrar, como ha dicho el señor presidente del Consejo de Ministros en sus palabras anteriores, algunas de las ideas y la visión que tenemos sobre esta nueva reforma en curso del Sistema Nacional de Control, no solo de la Contraloría General de la República. Muchas de estas ideas, su implementación será materia de un esfuerzo progresivo y de mediano plazo. Algunas de ellas recaen directamente en las decisiones de la Contraloría General de la República y en mi despacho. Otras requerirán, sin duda alguna, del apoyo del Poder Legislativo, porque se trata de modificar una serie de normas y leyes actualmente vigentes. Pero, en general, la lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha de todos nosotros para que pueda ser efectiva. Como les decía, en primer lugar, lo que no funciona bien, y es lo que la evidencia empírica demuestra, no es solamente algunos procedimientos y procesos de trabajo en la Contraloría, sino en el Sistema Nacional de Control. Lo que tiene que ser objeto de una profunda transformación, sin duda alguna, a través de una nueva ley orgánica del control, es el Sistema Nacional de Control, que como ustedes bien saben está conformado tanto por la Contraloría, que es una organización de más de 3.200 personas que opera a nivel nacional, como por las oficinas de control institucional, que están prácticamente en todas las dependencias públicas del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, donde hay más de 4.200 personas, se supone, dedicadas al control. Y por otro lado están las sociedades de auditoría, que además de las 4 o 5 grandes sociedades auditoras en nuestro medio, albergan a una multiplicidad de pequeñas y medianas firmas de auditoría que con sus más de 1.500 profesionales independientes que terminan de integrar lo que en el Perú se conoce como el sistema de control. Es decir, estamos hablando de 9.000 personas que año tras año trabajan teóricamente controlando, pero que la evidencia muestra que la efectividad de ese control, a pesar de todo el esfuerzo que se despliega, es bastante reducido. Y es por eso que es indispensable tener una visión integral para poder hacer este proceso de reforma que, como les digo, será progresivo y de mediano plazo. Pero la lucha contra la corrupción no es el único mandato de los sistemas de control en el mundo. Y no tiene por qué ser diferente en nuestro país. De hecho, la actual ley orgánica, en su artículo 6, dice claramente que no solamente tenemos que preocuparnos por supervisar la legalidad de los actos y por preservar el buen uso de los recursos públicos, es decir, luchar contra la inconducta funcional y contra la corrupción, sino también tiene otro mandato muy importante, y el éxito de ambos depende del balance dual que se tiene que dar entre estas dos dimensiones. Como ustedes pueden apreciar ahí, hay que evaluar los sistemas de administración, gerencia y control. Habla de acciones preventivas, acciones correctivas, y habla de los resultados de la gestión pública. Y es que en la vida real, el control tiene que servir tanto para luchar contra la inconducta y la corrupción, la inconducta funcional, pero también tiene que servir para mejorar la calidad de las intervenciones públicas, que es lo que genera la provisión de bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan y que el proceso de desarrollo de nuestro país exige. El no tener en cuenta eso nos puede llevar a una situación de un equilibrio de bajo perfil perverso.
Porque si no somos lo suficientemente capaces de poder generar mecanismos de control eficientes, no invasivos, ¿no?, que sean mucho más inteligentes, modernos, podremos pensar muy fácilmente en un montón de mecanismos de control tradicionales que al día de hoy lo que podría terminar sucediendo es que metemos más y más y más de esos controles tradicionales que la vida práctica y la evidencia empírica de los últimos años han demostrado que son poco útiles, y entonces lo que terminamos haciendo es, efectivamente, no va a haber corrupción. Sí, porque no se va a hacer nada. O sea, porque en el Estado, para que haya corrupción, hay que ejecutar, hay que hacer, hay que decidir. Entonces, una de las lógicas principales por las cuales queremos enfocar esta nueva reforma del control en el Perú es, con el apoyo de todos ustedes, diseñar una serie de mecanismos e instrumentos, muchos de los cuales empezarán a probarse de manera piloto con el apoyo del Poder Ejecutivo, ¿no?, porque algo de recursos nos tienen que proveer, ¿no?, en el proceso del control concurrente a la reconstrucción. Pero la idea es, en el marco de ese proceso, aprender, afinar estas experiencias y progresivamente replicarlas a nivel nacional. Algunas de ellas, algunas de estas ideas se las voy a comentar a continuación. Pero quiero que quede claro, el mandato del sistema de control en el mundo es dual. Necesitamos luchar contra la inconducta funcional y la corrupción, pero también contribuir a la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. Todo sistema de control tiene estos dos mundos y tiene una serie de procesos de trabajo relacionados con ambos, que en el Perú muchas veces algunos son inexistentes y muchos de ellos tampoco funcionan muy bien. Frente a un acto corrupto o una inconducta funcional, lo que tiene que hacer el sistema de control es detectarlo, investigarlo, sancionarlo. Pero en realidad es mucho más eficiente, es mucho mejor, más barato y más conveniente prevenir que curar. Es por eso que el primer gran macroproceso de un sistema de control tiene que ser prevenir, después detectar y después sancionar. Nuestro sistema de control está plagado de un enfoque esencialmente sancionador. Queremos migrarlo, sin descuidar el control posterior, sin descuidar la identificación de responsabilidades administrativos, funcionales, civiles y penales que en su momento son investigadas y son trasladadas por el sistema de control al sistema de justicia. Pero necesitamos enfocarnos mucho más en mecanismos de prevención. Pero por otro lado, está todo el tema de la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. Así como hay un control previo, concurrente y posterior, del cual se habla mucho, existen tres tipos fundamentales de auditoría. La auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, que es lo que normalmente se hace en nuestros países, en la región y particularmente en el nuestro, y la auditoría de desempeño, que es el futuro de los sistemas de control. Es lo que hacen los grandes países desarrollados, es lo que hacen las entidades de fiscalización superior, que son los paradigmas en el mundo, como por ejemplo la ANAU, la Oficina de Auditoría Nacional de Reino Unido, o la Oficina de Auditoría del Gobierno de los Estados Unidos, la GAO, que es auditorías de desempeño. En el futuro tenemos que migrar hacia ese norte. Tenemos que empezar a evaluar la gestión, ya no solo el procedimiento, no solo lo que haces, que es muy importante, pero es insuficiente. Necesitamos evaluar y mirar lo que logras. Porque al final de cuentas, el valor público se genera fundamentalmente en la gestión de los resultados. Y en el centro de todo esto hay un elemento clave que no le corresponde al sistema de control, sino que es una responsabilidad de la administración, que es la implementación de mecanismos de control interno. Ahí hay una confusión. Por eso justo conversando con los técnicos y funcionarios de la Contraloría les decía, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esta idea, porque todo el mundo dice control interno y dice, hay unas OSIs, unas oficinas de control interno.
Y esa es una tarea de la Contraloría. No, no es cierto. Las OSIs no significan oficinas de control interno, eso es mentira. Se llaman oficinas de control institucional. Y el control interno, que es el control de gestión, es que tengan procesos documentados, que los espacios grises de discrecionalidad y arbitrariedad estén reducidos, que mapeen sus riesgos, que identifiquen y mitiguen con planes de riesgo precisamente esas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. El control de gestión es el control interno. Y esa no es una responsabilidad de la Contraloría ni del sistema de control gubernamental. Es una responsabilidad de la administración. Y desgraciadamente lo que pasa en todo nuestro país, a nivel nacional, regional y local, la implementación de sistemas de control interno está muy venido a menos. En algunos casos, inexistente. El control interno es el principal antídoto, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, para que luchar contra la corrupción, ¿no? Algunas ideas básicas. Hasta el momento todo el sistema de control trata a todos por igual. Eso vamos a cambiarlo. Vamos a tener una división y una forma de mirar los proyectos grandes y megaproyectos. Y ahí hemos adoptado una decisión ciertamente arbitraria. Para mí, todo proyecto grande es todo que cuesta más de 100 millones de soles. Y todo proyecto mega o muy grande es aquel que cuesta más de 100 millones de dólares o 350 millones de soles. Como ustedes pueden apreciar ahí, las obras en los registros del CIAF, claro, ahí hay que depurar esos registros porque, digamos, no siempre son del todo específicos y actualizados, pero hay 86 megaobras y hay 228 grandes proyectos. La forma como vamos a abordar el control gubernamental de ellos va a ser muy distinto al resto. Para cada uno de ellos, en coordinación con los ejecutores, con los gestores, vamos a diseñar un plan de control para cada proyecto, donde esté claro lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y lo que esperamos encontrar. Es decir, aquí ya no va a haber demasiadas sorpresas, ¿no? Estamos tratando de cambiar la lógica de intervención para que no sea, oh, viene la Contraloría y entonces hay un problema. No. Yo, como siempre he dicho, sueño con un sistema de control que no sea temido por los funcionarios públicos honestos, sino que sea respetado. Con que me respeten está bien, tampoco quiero que me quieran, ¿no? Pero es suficiente con que respeten el sistema de control. Pero quien sí tendría que tener un supremo temor son aquellos funcionarios públicos deshonestos. Entonces, vamos a gestionar todos los mecanismos de control sobre estos proyectos de una manera diferente. Va a haber análisis de riesgo, seguimiento, monitoreo, acciones de control previo, acciones de control simultáneo y obviamente, pues no podemos renunciar a eso. Tiene que haber control posterior. Pero también estamos pensando participar activamente en la determinación, en la elección de los supervisores, porque estamos convencidos en el diagnóstico que se ha realizado en este proceso de transferencia, que la colusión entre los funcionarios malos, los contratistas malos y los supervisores malos es un triángulo que tenemos que romper para poder reducir los problemas de corrupción en las obras, en las inversiones. Y algo similar vamos a hacer con el tema de contrataciones, ¿no? Vamos a colaborar con otro elemento importante. Siempre discutíamos con algunos de los aquí presentes, y también en las discusiones que tuve con los señores parlamentarios durante mi proceso de elección. ¿Por qué hay tantas adendas? Bueno, una de las razones por las que hay tantas adendas no es solo porque hay un problema de corrupción, hay un problema de ineficiencia estructural. Y nos guste o no, la corrupción y la ineficiencia son dos caras de la misma moneda. Cuando hacen una obra, o cuando hacemos una obra, decidimos sin saber cuánto cuesta. Esa es la vida real. Porque el proceso de preinversión en la vida práctica, y así lo demuestra la evidencia empírica y los estudios que hay, es muy baja. Y entonces tomas la decisión de hacer un proyecto y realmente no sabes cuánto cuesta. Te vas enterando a medida que va pasando el tiempo. Armas el expediente técnico y resulta que sale el doble.
Y cuando haces el expediente técnico, resulta de que empieza la ejecución y sale el triple. Y entonces, lo que tenemos que hacer es tener un mejor control, aleatorio ciertamente, sobre la calidad de la preinversión y pensar cómo diseñar un mecanismo en el cual, desde la perspectiva presupuestaria, fíjense, esto no tiene mucho que ver con el control, con la modificación de las normas de control, sino es que el control, al ser un ente rector de un sistema estructurante y residual, porque el control entra cuando todos los sistemas fallan. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente, y es por eso que una de las cosas que queremos hacer es lograr una buena articulación y una serie de espacios de discusión técnica con el resto de los sistemas administrativos rectores, ¿no? Con el propósito de mejorar esta intervención. Otro tema que a mí me tiene muy preocupado de la evidencia que hemos podido ver en los distintos informes de control es que, claro, este tema del arbitraje, ¿no? Siempre perdemos todos los arbitrajes, yo no sé por qué, ¿no? Entonces me ha llamado la atención poderosamente decir, bueno, ¿y cuán transparente es el proceso de designación de los árbitros? Y parece que ahí también hay cosas que mejorar. Y es que el proceso arbitral para el Estado no puede ser exactamente igual que para el privado, ¿no? Y entonces queremos pensar, y lo vamos a discutir, en un mecanismo en el cual también el sistema de control para los arbitrajes públicos intervenga. En el caso de la reconstrucción, y esto el señor Pablo de la Flor ya les ha explicado con muchísimo mayor detalle, yo solamente quiero concentrarme en cómo estamos pensando desplegar este gran proceso, que es nuevo para el sistema de control. El sistema de control en el Perú siempre se ha pensado para el control posterior. Sin embargo, la ley 30556, que es la ley de la reconstrucción con cambios, precisa que tenemos que hacer un control concurrente. Y entonces eso, en la misma línea de la lógica preventiva, ya hemos empezado una serie de reuniones de trabajo, con el propósito de participar y conocer el desarrollo de este plan integral para, a lo largo de todo este proceso, intervenir con distintas herramientas y con distintos tipos de control. Y en la reconstrucción, en el proceso de control que vamos a desarrollar, la participación ciudadana y el control social van a ser uno de los elementos fundamentales que vamos a impulsar. Además de la profesionalización de áreas, estamos constituyendo un equipo ad hoc, prácticamente una mini contraloría, para que se encargue del proceso, de soportar el proceso de control de la reconstrucción. Otro elemento que vamos a apoyar es, necesitamos establecer ciertos precios unitarios referenciales, estándares, ¿no? De tal manera de que usar la tecnología, la información y las comunicaciones y analizar un poco qué es lo que está pasando y hacer que el mecanismo de control sea más aleatorio, más predecible, pero también más efectivo, ¿no? Y entonces, la idea de estandarizar precios referenciales, de evaluar la razonabilidad de los costos y la emisión de alertas a los gestores públicos, porque la idea es que esto nos ayude a todos, no solamente a nosotros que vamos a hacer el control posterior en su oportunidad, sino ayudarlos. Esa es la gran diferencia entre el control previo, el control posterior y el control concurrente. Yo siempre he creído que el control previo tiene que ser vinculante, porque si no, la verdad, me parece que tiene poco sentido. El control posterior, por definición, identifica responsabilidades, así que es vinculante. Pero el control concurrente no va a ser vinculante. El control concurrente debe ser visto como un mecanismo de apoyo, de asesoramiento. Vamos, los ayudamos, pero para eso necesitamos crear capacidad en el sistema de control. Porque para ayudarlos, para ayudar al gestor, tenemos que saber lo que el gestor hace. No solamente tener equipos de auditoría con contadores y con abogados y con economistas. Necesitamos especialidad. Y ese es uno de los retos fundamentales, empezando por el tema de la reconstrucción. Vamos a usar y repotenciar nuestro sistema de información de Infoobras en coordinación con... Hay muchos esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno para poder transparentar información sobre la ejecución de los recursos públicos, tanto avances físicos como financieros. La idea es usar las tecnologías disponibles e interoperar.
No estamos pensando de que en el Infoobras la gente va a tener que llenar información, no, eso tiene que extractarlo automáticamente de los sistemas administrativos básicos que ya existen y por los cuales los funcionarios públicos ya invierten harto tiempo para poder registrar esa información. Ese es un muy breve video de lo que vamos a hacer con encontrarás las obras que existen en tu distrito, cuánto se ha invertido en cada una de ellas, el nombre del contratista que la ejecuta, el estado de la obra, es decir, si se encuentra en ejecución, paralizada o concluida. Y además, los avances en donde encontrarás fotos y mapas satelitales de las obras. Y ubica la obra pública de tu interés. Verifica que la información registrada sea la verdadera y participa a través de comentarios, denuncias o fotografías. Infoobras, información y avance de las obras de tu comunidad con un solo clic. Y para el tema de control social vamos a crear una app. Porque claro, no podemos revisar ni tener presencia en las miles de obras que va a ser el proceso de reconstrucción. Nosotros no, pero la población interesada sí. Entonces vamos a trabajar con las asociaciones de organización, con la sociedad organizada, como para que nos ayude en este proceso. Finalmente, y esto es algo directamente relacionado al quehacer de los gobiernos regionales y locales. Mis amigos, mis amigas, no hay presencia del control a nivel local, no hay. Tan simple como eso. Bien, en la exposición que realiza el Contralor General de la República, Nelson Chac, en torno a la lucha contra la corrupción, tema que está tratando en el marco de este quinto GORE Ejecutivo 2017 que reúne a ministros de Estado con gobernadores regionales. En el acto de inauguración ha sido encabezado por el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y también por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Retornamos con más información. Bien, gracias Marilena Guayasco por la información en vivo desde San Borja con el quinto GORE Ejecutivo. Era información para TV Perú y 7.3 Noticias. TV Noticias 7.3 en vivo. Una pausa.